Muy buenos días. Nosotros somos el equipo 1 de Fiestas, Muertos y Panteones. Los integrantes son Alonso Zavala en Emilia, Canseco Antunes Dián, Valdés Matamariana, Villalpando Campos, Ariadne Montserrat. Empezaremos con el primer tema, que es el Cerro del Muerto, cuando los gigantes se convirtieron en cerros, escrito por Felipe de Jesús Arabia Salmerón. Vamos a hablar sobre la mitología de los gigantes, que es una mitología indígena donde son seres primordiales que habitan la tierra y se convierten en cerros o montañas después de ser petrificados por el sol o por otros eventos cataclísmicos. Estos seres son considerados los primeros peregrinos que salieron del mar y son venerados por las comunidades indígenas. También tienen sus ritos y ceremonias que se creía que eh, las ceremonias, se hacían en los pozos termales y en los cerros para invocar la lluvia y asegurar la fertilidad. Estos ritos eran importantes para la supervivencia de las comunidades y se centraban en la conexión con la naturaleza y los dioses. También tienen su legado cultural y es que, bueno, esto viene de la región de Aguascalientes y esta cultura es muy rica y diversa ya que se refleja en la arquitectura, la cerámica y las tradiciones de las culturas indígenas. La región ha sido habitada por diversas culturas a lo largo de la historia y cada una ha dejado su huella en la región. También tiene una conexión muy importante con la naturaleza, ya que es un tema muy importante en la cultura indígena de la región. Los cerros y montañas son considerados fuentes de vida y fertilidad, y los ríos y manantiales que nacen en ellos son sagrados. La naturaleza es vista como un ente vivo que debe ser respetado y venerado. Les voy a contar ahora la leyenda, y esta nos habla, bueno, nos cuenta la historia del gigante, que era un ser poderoso y benevolente que habitaba en la región. Sin embargo, debido a su tamaño y fuerza, el gigante se convirtió en una amenaza para la humanidad. Para salvar a la gente, los dioses decidieron petrificar al gigante, convirtiéndolo en el Cerro del Muerto. La leyenda dice que el Cerro del Muerto es un lugar sagrado y que el gigante sigue vivo en espíritu. Algunas personas creen que el gigante todavía cuida y protege la región, mientras que otras creen que es un lugar de gran poder y energía. El siguiente tema del que les hablaré es sobre la crisis de mortalidad en Aguascalientes durante el siglo XVIII. La mortalidad en Aguascalientes fue un evento significativo que afectó a la población de la región. En este espacio analizaremos la intensidad y las causas de esta crisis. Esta crisis se dio de 1785 a 1786. La crisis de mortalidad más intensa en Aguascalientes ocurrió en esas fechas, y durante este periodo la población de la región se vio afectada por una combinación de factores, incluyendo la falta de alimentos, las epidemias y la pobreza. La crisis fue tan grave que estima que murieron alrededor de 8.000 personas en la región. Para esto también tenemos algunas causas, y una de ellas fue la falta de alimento, ya que la sequía y las malas cosechas llevaron a una escasez de alimentos en la región, lo que afectó especialmente a la población más pobre. Por favor, ¿puede cambiar de diapositiva, por favor? Otro que también afectó fueron las epidemias, más que nada la propagación de enfermedades como la viruela y el sarampión también contribuyó a esta crisis. Y por último, la pobreza y la falta de acceso a los recursos básicos fueron un factor muy importante. Para lograr mitigar esta crisis, tomaron diferentes medidas. Una de ellas fue la creación de depósitos, que es la imagen que se encuentra en la presentación, que eran más que nada como bodegas en donde se guardaban principalmente cereales. Estos se crearon para proveer los alimentos a la población necesitada. También hubo prohibición de extracción de maíz. Esto se prohibió fuera de la región para asegurar que la población local tuviera acceso a este alimento básico. También se brindó muchísima ayuda a los necesitados en ese tiempo. El último tema del que les voy a hablar es sobre la muerte y religiosidad en el siglo XVIII. En la época colonial, la muerte era un tema central en la vida de las personas. La Iglesia Católica jugaba un papel importante en la forma en que se percibía y se enfrentaba a la muerte. La mortalidad era alta, especialmente entre los niños y los ancianos, lo que hacía que la preparación para la muerte fuera un aspecto importante en la vida diaria. Como lo mencioné, la muerte ya era una realidad.
La tasa de mortalidad infantil era del 50% y la esperanza de vida era demasiado baja. La Iglesia más que nada enseñaba que la muerte era un momento clave para la salvación del alma y que era importante prepararse para ella mediante la confesión, la comunión y la extraumación. En este se aplicaban varios, como es un procedimiento, y la primera parte era la preparación para la muerte, que era un aspecto muy importante, ya que se consideraba que la muerte era un momento clave para la salvación del alma y por lo tanto se preparaban para ella mediante la confesión, la comunión y la extremaunción, como había mencionado antes. Los manuales funerarios y los libros de buen morir proporcionaban orientación sobre cómo prepararse para la muerte. Otro paso a seguir eran los sacramentos para el moribundo, que eran estos tres que ya les había mencionado, que eran los fundamentales. La confesión era considerada como una forma de limpiar el alma de pecados, mientras que la comunión proporcionaba fuerza y consuelo. El tercero y el más, como, más importante de todos es el testamento, que era un documento importante que reflejaba la religiosidad, perdón, y la cultura de la época. En él las personas expresaban sus deseos sobre cómo querían ser enterrados, qué misas y oraciones querían que se realizaran por su alma y cómo querían que se distribuyeran sus bienes. El siguiente paso eran las prácticas funerarias. Estas eran muy elaboradas. Era el velatorio, que era un momento importante en el que se reunían familiares y amigos para despedir al difunto. La, profes- la, procesi- la procesión, perdón, hacia la iglesia era un ritual importante que reflejaba la religiosidad y la cultura de la época. También se velaban a las personas y se realizaba este en la casa del difunto o en la iglesia, y se caracterizaba por la presencia de familiares, amigos y religiosos. Durante el velatorio se rezaban oraciones y se cantaban himnos para acompañar al difunto en su último viaje. La procesión hacia la iglesia era un ritual importante que reflejaba la religiosidad y la cultura de la época. Se llevaba el cuerpo del difunto en un ataúd o en andas y se realizaban paradas en el camino para rezar y cantar. La procesión era un momento para que la comunidad se reuniera y despidiera al difunto. Después se llevaba a cabo el entierro, que es donde eran sepultados en las iglesias o en los cementerios, dependiendo del poder adquisitivo de la familia. La iglesia jugaba un papel importante en la forma en que se realizaban los entierros y se encargaba de proporcionar un ritual digno y respetuoso para el difunto. La iglesia era demasiado importante en esa época, ya que cambiaban la forma en que se percibía y se enfrentaba a la muerte. Los religiosos proporcionaban apoyo espiritual a los moribundos y a sus familiares y se encargaban de realizar los rituales funerarios. La iglesia también proporcionaba orientación sobre cómo prepararse para la muerte y ofrecía consejos para vivir una vida virtuosa. También tenían unos libros que se llamaban los libros del buen morir, en los cuales eran manuales que proporcionaban orientación sobre cómo prepararse para la muerte, se centraban en la importancia de la confesión, la comunión y la extremaunción y ofrecían consejos para vivir una vida virtuosa. Estos libros eran muy populares en la época colonial y se utilizaban como guía para aquellos que deseaban prepararse para la muerte de manera adecuada. Bueno, yo les voy a hablar de los frescos fúnebres del cementerio del Real de Aguascalientes. Es, bueno, en esta lectura podemos ver las pinturas murales funerarias, que eran los frescos que se encuentran en el antiguo cementerio del Real de Asientos, que es un pueblo minero en el estado de Aguascalientes. Estos frescos son únicos en México por su temática macabra y religiosa. Las imágenes representan a la muerte no solo como un fin inevitable, sino también como una advertencia, una reflexión y hasta una enseñanza visual. ¿Por qué son importantes estos frescos? Reflejan la visión cristiana del más allá, el juicio final, el cielo y el infierno. Sirven como advertencia moral sobre los comportamientos en vida y muestran una dimensión artística dentro de un ritual funerario. No es común encontrar frescos así en panteones mexicanos, la mayoría ha desaparecido o fueron cubiertos con formas arquitectónicas o abandonos. Las imágenes fueron pintadas en los siglos XVIII y XIX. Son ejemplo de cómo el arte popular refleja las emociones colectivas sobre la muerte. Estos frescos representaban figuras de esqueletos, ángeles, demonios, calaveras, la Virgen, Cristo y el juicio universal. Tienen escenas simbólicas como la lucha del bien contra el mal, el ascenso de las almas buenas al cielo, el castigo de los pecadores en el infierno. Estas imágenes estaban acompañadas de versos religiosos o morales escritos en las paredes. Eran como una catarsis visual para los que asistían al cementerio.
La función de estos frescos era educativa, ya que enseñaban a la dogma cristiano el temor a Dios; conmemorativa, ya que honraban a los muertos con símbolos sagrados; disuasiva, porque advertían a los vivos sobre las consecuencias del pecado. Estos frescos muestran cómo el arte popular fue usado por la iglesia y por la comunidad para comunicar valores religiosos, especialmente a personas que no sabían leer, porque este, pues generalmente, aunque sí tenían letras, no eran como solamente letras, eran más representaciones para aquellos que eran analfabetas. Este, Seguimos con la siguiente, profe. Ok, el retrato fotográfico post-mortem de adultos en Aguascalientes. Esta práctica era tomar fotografías a los difuntos, eh, ya que eran retratos que mostraban al difunto como si aún viviera o al menos en una postura serena. Era muy popular en el siglo XIX, especialmente en familias de media o alta, pues, clase. Ajá, muy popular en el siglo XIX, como les mencioné, era una forma de preservar la memoria del ser querido. También servía como un mensaje social, por ejemplo, para castigar simbólicamente a enemigos del gobierno, como en el caso de cristeros o bandidos ajusticiados. La fotografía se volvió un medio poderoso para ritualizar la muerte y transmitir ideas políticas o sociales. Esta refleja cómo la imagen visual empezó a jugar un papel ritual, antes reservando solo la religión. Pasamos a la siguiente, profe. La celebración de todos los santos y fieles difuntos en el Porfiriato. Había procesiones, altares, ferias de Nelparián y visitas masivas a los panteones. Aquí se participaban todos los sectores sociales, pero las clases altas y bajas se manifestaban de forma distinta. ¿Qué papel tenía el Estado en todo esto? Con las leyes de reforma, el Estado comenzó a regular estas festividades y se controlaban, por ejemplo, los excesos, como a los alcohólicos y el comercio ambulante, y se promovía un orden cívico. ¿Qué significaba la muerte en este contexto? Era una mezcla de religión, cultural popular y control social. Los rituales reflejaban las tensiones entre tradición e ideas modernas de higiene y moral cívica. Pasamos a la siguiente, profe. Los primeros cementerios civiles y monumentos funerarios. ¿Qué cambió con los cementerios? Antes los entierros eran dentro o junto a las iglesias como un lazo de religión súper fuerte. Ahora se crean panteones civiles y laicos como los de Los Ángeles en 1875, que es el que está plasmado en la foto. Esta estatua es la que está en este cementerio, y el de la Cruz en 1903. ¿Por qué fueron importantes? Fue parte del proceso de separar la muerte del dominio eclesiástico. Representa el nacimiento de una nueva visión, como la muerte como espacio público, ordenado y moderno, ya no tan ligado a la iglesia. ¿Y qué pasa con estos monumentos como los que les muestro en la imagen? Se invierten en lápidas, esculturas y mausoleos, muchas veces elaborados por artistas italianos. Son una forma de mostrar estatus social aún después de la muerte, y la simbología cristiana persiste, pero también hay signos de arte y modernidad. Ya no todo es iglesia. ¿Le puede cambiar, por favor, profe? Yo les hablaré sobre las mansiones de las muertes en Aguascalientes, de los muertos, perdón, en Aguascalientes, orden e higiene durante el Porfiriato. Durante el Porfiriato se establecieron los primeros cementerios civiles en la ciudad de Aguascalientes, que es el Panteón de Los Ángeles en 1875 y el Panteón de Veracruz en 1903. Estos cementerios fueron una consecuencia en las leyes de reforma. Se separaron los asuntos en los muertos de la iglesia y los pusieron abajo, justificándose de las autoridades civiles. ¿Le puede cambiar? Ah, se reglamentaron aspectos como el tamaño de las fosas, la verificación si era cada vez, bueno, estaba más abajo, y los horarios de inmunición y extramunición. Los cementerios también reflejaban la jerarquía social en la época, como diferentes clases sepultales. Am, También, pues, era una práctica que era como, que lo podían hacer la clase más humilde.
En algunos, bueno, en los cementerios, los monumentos funerarios incluían elementos cristianos como el ángel que ven en la imagen y algunos eran considerados como obras de arte. La siguiente, por favor. Rituales de los ángeles, de los angelitos vestidos, vistos a través de sus fuentes, el caos de retratos fotográficos post-morts infantil en Aguascalientes. Ok, ¿le puede cambiar? El ritual de los angelitos vistos a través de las fuentes. eh, este ritual incluía vestidos a los niños de blanco colocando una corona de cartón o azares en la cabeza y llevaban el pantalón sin necesidad de una camisa de cuerpo presente, ya que se consideraba que los niños no tenían pecados. ¿Le puede cambiar? En la fotografía a los niños los muestran vestidos como angelitos y a veces acompañados de sus familiares. En este caso, yo escogí estas fotos que se veían más como angelitos porque las otras no. Siguiente, por favor. Despedidas de piedra escritas la muerte en los panteones de Ángel, los panteones tanto como Ángeles y la Cruz en Aguascalientes. ¿Le puede cambiar, por favor? En los cementerios de Aguascalientes se analizaban las inscripciones en lápidas y monumentos en los que los panteones y los ángeles, perdón, en los panteones de los ángeles y de la cruz entre 1870 y 1930. Las inscripciones varían desde especificaciones sobrias en los hombres, o sea, la fecha, y hasta una explosión de color y símbolos religiosos. ¿Me puede cambiar, por favor? En las tumbas extranjeras se solía poner también de dónde era. Em, Como lo tenemos en la foto. En la foto dice que en esta este, ah, tumba, dice que el 7 de septiembre de 1889 falleció en el seno de la Iglesia Católica el señor Don Martín Regil Pilón y es originario de Nueva Orleans. Yo les voy a presentar lo que fueron las monjas capuchinas de Aguascalientes y sus ritos funerarios durante la primera mitad del siglo. La muerte como deseo de encuentro de la esposa con el amado. ¿Puede cambiar la presentación, por favor? Las monjas capuchinas de Aguascalientes son parte del orden de las hermanas capuchinas, que se dedican a la vida contemplativa y al servicio de la comunidad. Su presencia en Aguascalientes tiene una historia rica y está marcada por su compromiso con la espiritualidad y la educación. En cuanto a sus ritos funerarios, durante la primera mitad del siglo, estos ritos reflejan no solo las creencias religiosas de las comunidades, sino también las tradiciones culturales de la época. La muerte era vista como el paso hacia el encuentro con lo divino y en este contexto se interpretaba como un deseado encuentro entre el alma del difunto y su amado, que podría interpretarse tanto como un sentido terrenal como espiritual. Siguiente. Los ritos funerarios de las monjas capuchinas a menudo incluían ceremonias elaboradas que podían incluir misas, rezos y otros aspectos simbólicos que enfatizaban la esperanza en la resurrección y la vida eterna. Esas prácticas ayudaban a consolar a los dolientes y a reforzar el sentido de la comunidad entre los que quedaban. Siguiente. Ahora serían las calaveras de Posada de Mercurio López Casillas. Siguiente. Las calaveras, ok, las calaveras de la posada son una serie de ilustraciones creadas por finales del siglo
XXI a principios del siglo XX, creo. Estas calaveras se representan figuras humanas en formas de calavera que se convirtieron en un símbolo icónico de la celebración del Día de Muertos en México. Posada utilizó esas imágenes para criticar a la sociedad y a la política de su tiempo, a menudo incorporando elementos satíricos y humorísticos. Las calaveras o las calacas son representadas en diversas situaciones, desde escenas cotidianas hasta críticas a figuras públicas, mostrando que al final todos somos iguales ante la muerte. Siguiente. En su obra La calavera Catrina, Posada retrata a una elegante dama vestida con un sombrero de plumas que se ha convertido en un símbolo del Día de Muertos y un ícono cultural en México. La obra refleja la idea de que la muerte no es algo que se debe temer, sino algo que se puede aceptar y celebrar. Mercurio López Casillas ha escrito sobre este tema, explorando el impacto cultural y social de las calaveras de Posada y su relevancia en el interior mexicano. Siguiente. Me está cargando. Ahí está. Erran el Memento Mori Marco Antonio García Robles. Herrán se refiere a María Hernán, un destacado pintor mexicano, conocido por su estilo que combina el modernismo con los elementos de la tradición mexicana. Su obra a menudo explota temas de identidad, vida y muerte, lo que conecta con la idea del momento mori y un concepto artístico y filosófico que recuerda la inevitabilidad de la muerte. Siguiente. Siguiente. Marco Antonio García ha explorado en su obra al espectador a reflexionar sobre su relación con la muerte. El elemento morir es una expresión latina que significa recuerda que vas a morir. Este concepto ha sido utilizado en diversas culturas y épocas para recordar a las personas sobre la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. En el arte se representa a menudo a través de símbolos como calaveras, relojes de arena o flores marchitas. Siguiente. Siguiente. El Festival de las Calaveras de Aguascalientes. Carlos Reyes Sagún. Siguiente. Siguiente. El Festival de las Calaveras de Aguascalientes es un evento cultural que celebra la tradición del Día de Muertos en México, específicamente en la ciudad de Aguascalientes. En este festival se lleva a cabo anualmente a finales de octubre y a principios de noviembre y se ha convertido en una de las festividades más importantes y reconocidas de la región. El Festival de las Calaveras no solamente rinde homenaje a los muertos, sino que también celebra la vida de la cultura, promoviendo el arte y la creatividad a través de diversas manifestaciones culturales. Es un momento en el que tanto locales como visitantes pueden disfrutar de la riqueza cultural de Aguascalientes y reflexionar sobre el significado de la muerte en la cultura mexicana. Siguiente. Ya, ya. Esto es todo. Gracias por ver, profe. Una disculpa por